Bienvenidos. En esta ocasión vamos a trabajar las reglas de derivación que nos van a permitir hallar la derivada de funciones sin aplicar la definición y vamos a dar unos ejemplos. Recordemos inicialmente que estas notaciones son válidas para indicar que se está haciendo la derivada de una función. Indican que una función de y en términos de x está siendo derivada. Vamos a inicialmente a trabajar entonces la regla. La primera es que la derivada de una constante siempre va a ser 0. La segunda, que la derivada de la función de identidad, o sea de x, siempre va a ser 1. La tercera es la regla de la potencia, es muy importante y esta nos indica que cualquier x elevado a un exponente diferente de 1, para derivarlo lo que hacemos es ese exponente lo pasamos como coeficiente a multiplicar la x y al exponente le restamos 1. Luego está la regla del múltiplo constante, que indica que si quiero hacer la derivada de una función que está siendo multiplicada por una constante, pues derivo la función y luego multiplico por la constante. La regla de la suma no es más que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, o sea, la derivada se halla haciendo la derivada de cada uno de los términos que componen la suma. Y lo mismo sucede con la diferencia o la resta. La derivada se halla haciendo la derivada de cada uno de los términos que componen la resta. Muy bien, entonces ahora comencemos con un ejemplo que nos permita mirar cómo aplicar todas estas reglas. Muy bien, entonces vamos a derivar esta función aplicando las reglas que aprendimos. Entonces, primero que todo es una suma, por lo tanto, su derivada va a ser la derivada de cada uno de los términos. Entonces vamos a comenzar haciendo entonces f' de x va a ser igual. Para este primer término aplicamos la regla de la potencia. Entonces el exponente pasa como coeficiente, entonces queda 3x y al exponente le restamos 1, entonces queda en 2. Más. Aquí también aplicamos regla de la potencia, entonces sería 2 que multiplica a 2 tercios y al exponente le restamos 1, o sea que queda 2 menos 1, 1, menos, aquí entonces tendríamos que la derivada de la función identidad es 1 y la derivada de una constante es 0. Entonces ya simplemente simplificamos, entonces nos queda f' de x, o sea, la derivada de esta función sería 3x a la 2 más 2 por 2, 4 tercios de x, menos 1 más 0 que da menos 1. Entonces, esta sería la derivada de esta función. Entonces, este es un ejemplo de cómo aplicar estas propiedades. Bien, ahora miremos este segundo ejemplo. Entonces, tenemos y esta función. Aparentemente se ve un poquito complicada, pero si logramos reescribirla, entonces va a ser muchísimo más fácil. Entonces, esto realmente es y igual a 9 por x a la que, un séptimo. Recuerden que las raíces se pueden escribir en forma de exponentes racionales. Un séptimo. Menos 3 por x a la que, 5 medios. Más 2x. Entonces ya reescrita la función, hacer su derivada es más sencillo porque se puede aplicar la regla de la potencia y del múltiplo constante. Entonces otra forma de notar la derivada es y', o sea, si tenemos y' también estamos hablando de la derivada. Entonces vamos a empezar con este término para esta función. Entonces sería un séptimo que multiplica a 9, que multiplica a 9, x a la que, pues un séptimo menos 1, o sea, un séptimo menos 7 séptimos, o sea, menos 6 séptimos. ¿Listo? Entonces, esta sería. Entonces, en este caso, el siguiente término sería menos, aquí este 9 multiplicamos, sería menos 5 medios que multiplica a 3
y a 5 medios le restamos 1, es decir, le restamos 2 medios, o sea, 5 medios menos 2 medios me dan 3 medios. Y finalmente, entonces tendríamos 2 por la derivada de una constante que es de la función identidad que es 1. Entonces aquí la derivada me quedaría 9 séptimos de x a la menos 6 séptimos menos 5 por 3, 15 medios de x a la 3 medios y más 2 por 1, 2. Entonces, esta sería la derivada de esta función. Ahora, si la queremos escribir con las raíces, entonces nos quedaría y' es igual a 9 sobre 7. Esta x debe de bajar porque el exponente es negativo. Raíz de x a la 6 raíz séptima de eso. Menos 15 por raíz de x a la 3 raíz cuadrada. Aquí 7 la raíz esta anterior sobre 2 más 2. Entonces, esta sería la derivada de esta función. Muy bien, y ahora analicemos las dos últimas propiedades, que es cómo hacer la derivada de un producto y la derivada de un cociente. Entonces, la derivada de dos funciones que se están multiplicando es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda función como está, sin tocarla, por la derivada de la primera. Y la regla del cociente, entonces, para hacer la derivada de dos funciones que se están dividiendo, entonces es como dice aquí abajo. Entonces, la derivada de un cociente es igual al denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Vamos a ver algunos ejemplos para hallar la derivada tanto de un producto como de un cociente. Bien, entonces vamos a derivar esta función que está compuesta de dos funciones que se están multiplicando, es decir, la derivada para un producto. Entonces vamos a seguir la regla, entonces f' de x va a ser igual, según la regla, a la primera función por la derivada de la segunda. La segunda, entonces, la derivada del primer término va a ser 3 por 2, 6. X, el exponente se le resta 1x a la 2 y la derivada de una constante 0, entonces no hay necesidad de ponerla. Más el segundo factor, o la segunda función, por la derivada del primero, del primer factor o de la primera función. Entonces tenemos acá que la derivada de esta sería 3 por 2, 6. Y al exponente le restamos 1, o sea que queda x solamente. Menos 4 por la derivada de la función de identidad que es 1, o sea, menos 4 por 1, menos 4. Entonces ya aquí lo que procedemos es a simplificar. Entonces hacemos distributiva, entonces 6 por 3, 18, x a la 4 porque los exponentes se suman. x2 por x2, x a la 4. Menos por más, menos 4 por 6 o 6 por 4, 24. Y los exponentes se suman x a la 3. Más. Entonces tenemos este por los dos términos de allá y luego el menos 4 por los dos términos del otro. 2 por 6, 12. X a la 4 porque los exponentes se suman. Dos por menos 4 menos 8 x a la 3. Vamos con esta, entonces me daría menos 4 por 6 menos 24x
Y finalmente menos por menos más 16. 4 por 4, 16. Y entonces ahora hacemos términos semejantes para terminar de simplificar la expresión. 18x a la 4 más 12x a la 4, entonces me daría 30x a la 4. Vamos con los de x3. Tenemos menos 24 y menos 8. Menos 24 y menos 8 me da menos 32x a la 3. Luego tenemos este que está solo con x menos 24x y finalmente más 16. Entonces ya al reunir los términos semejantes nos queda entonces la derivada de esta función inicial que era compuesta por dos términos, es decir, por dos factores, es decir, un producto. Entonces, este sería un ejemplo de la derivada de un producto. Ahora miremos cómo derivar un cociente. Vamos a mirar la siguiente función. F de x es igual a x sobre x menos 1. Entonces, aplicamos la regla f' de x. ¿Qué me dice la regla del cociente? Es el denominador por la derivada del numerador. O sea, la derivada de x es 1. Menos el numerador por la derivada del denominador. Entonces, la derivada de x menos 1, la derivada de x es 1 y la derivada de menos 1 es 0 porque es una constante. Y todo esto sobre el denominador al cuadrado. Ya lo que sigue es simplificar. Entonces, aquí tendríamos f' de x sería igual a x menos 1 por 1, pues entonces da lo mismo, x menos 1, menos x por 1 menos x, sobre x menos 1, todo esto al cuadrado. Entonces, terminamos de simplificar acá, entonces me daría f' de x es igual a, aquí podemos cancelar una x positiva con la negativa, me da menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Y esta sería la derivada para este cociente. Entonces aquí tenemos los dos ejemplos. La derivada de un producto y la derivada de un cociente. Y con esto terminamos esta explicación de las reglas de derivación. Muchas gracias.